Caramba, venido guapo el hombre. Angulo. Parece que Ángel, vela, pues estoy... Ángel Angulo, todos se llaman Ángel, pero no tienen nada de ángeles. Entonces, acá está Ángel Angulo, está simpático el hombre, se ha echado, creo, ese polvo que se echan las chicas para que no brille el rostro. Y bueno, hemos venido a hablar con él, siempre nos acompaña, es un excelente apreciador y perceptivo del tema político. Y hoy hemos querido conversar con él sobre un asunto que es el tema de las comunidades nativas y las acciones que ha realizado Meléndez allá en las comunidades del Alto Corrientes y el Alto Tigre. Ángel, buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, arquitecto, un gusto poder saludarle a usted esta noche. Bueno, hoy empezamos nuestro primer programa prácticamente aquí, a puertas de lo que ya sucedió en un canal pasado, en el que lamentablemente nos cerraron las puertas por opiniones, digamos, divergentes contra un sistema de gobierno actual. Pero bueno, estamos aquí, arquitecto, queriendo siempre poner nuestro granito de arena para que nuestra sociedad, la sociedad loretana y la gente que tiene opinión en la región pueda nutrirse de información y de alguna manera hacerles llegar algunos análisis desde nuestra perspectiva. Evidentemente no somos, ¿verdad? Pero creemos que cuando existen opiniones encontradas, es bueno una mayor información para que la gente del pueblo pueda hacerse una opinión y pueda tener un sentido crítico de la realidad, de lo que acontece en esta región loretina. Vamos a de relancín tomar directamente este asunto. Ángel, mira, los nativos reclaman por algo, tienen muchas dificultades. ¿Cuál es la realidad que tú analizas de las comunidades nativas y el por qué están haciendo estas luchas reivindicatorias y todo? Hay un refrán antiguo que señala que cuando tú le haces el favor a una persona, o le haces un favor a una persona, esa persona siempre te va a estar pidiendo los favores. Hace antes del año 2000 más o menos había una especie de divorcio comunicacional entre las comunidades nativas y las empresas que explotaban petróleo. Es necesario explotar el petróleo en países como el nuestro porque ello genera cierto ingreso de dinero a los gobiernos locales para que puedan hacer obras. El tema es que en la medida en que los nativos han ido prácticamente haciéndose dueños de las instalaciones petroleras, han ido pidiendo cada día más, cada día más, cada día más. Así que prácticamente nos encontramos en un escenario donde si dices que estás a favor de la empresa petrolera, ya te has vendido. Y si dices que estás a favor de los nativos, eres patriota. Entonces, como que si opinas a favor de uno o a favor del otro, por los dos lados igual vas a tener problemas. Así que yo voy a tratar de ser lo más neutral posible. Pienso que en ambas partes hay error. El primer error de las comunidades nativas es que ya se han acostumbrado a vivir en el boato y el dinero. Hace poco una empresa petrolera ha lanzado fotografías a los medios de comunicación haciendo ver fardos de dinero que les entregaban los nativos. Y siempre ha sido así. Yo que he tenido oportunidad de estar en diferentes lugares donde hay explotación petrolera, he visto que los nativos viven bien, o al menos los líderes de las agrupaciones nativas que supuestamente defienden los intereses nativos viven bastante bien. Y ese bastante bien significa que le han estado explotando a la vaca lechera, que son las empresas petroleras, para que le saquen algo de dinero en beneficio de ellos. Más o menos el 2006, arquitecto, se firma el famoso Acta de Doriza. Y el Acta de Doriza contemplaba diversos puntos como acta, como acuerdo que hacían entre las comunidades y las empresas petroleras para que les llegue salud a los pueblos, se hable de desarrollo integral, se capacite a personas nativas en temas de cuidado de salud, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no se ha cumplido a la cabalidad porque hay muchos intereses económicos de por medio y eso a mí particularmente me parece sumamente grave. Dime, Ángel, ¿cuál crees que ha sido la participación y el papel que ha jugado el Estado peruano a nivel de su gobierno regional, nacional, gobierno regional y gobiernos locales en torno a los pedidos, a las reivindicaciones y a las luchas que, ha tenido, que han tenido las comunidades nativas? Bueno, al Estado no le importa absolutamente nada a las comunidades nativas, o al gobierno nacional no le importa nada. El gobierno nacional tiene una mirada hacia los nativos
de manera sesgada de su realidad, ni siquiera la conoce ni le importa. A lo único que le importa al Estado o al gobierno es que cuanto más dinero les entregan las empresas petroleras para que sigan haciendo sus supuestas obras, eso es lo único que les interesa. Desde mi perspectiva, la famosa frase del perro del hortelano, que la puso Alan García a nivel de los medios de comunicación, expresa la visión de lo que tienen los gobiernos nacionales de las comunidades indígenas. No les importa nada, o sea, a estos indígenas hay que meterles palo, explotarles, sacarles recursos que el Estado cree que no les pertenece a los nativos, y sin embargo los nativos están con la bendita idea de que como viven en esos sitios y esos sitios producen petróleo, ese recurso o ese petróleo les pertenece a ellos. Por eso es que no hay ningún tipo de entendimiento entre el Estado y las comunidades nativas. Bien, parece que la percepción es que hay una ausencia grande del gobierno nacional. A nivel de Estado, en su nivel nacional, hay una gran ausencia y una falta de compromiso para solucionar los problemas. A nivel regional, Ángel, ¿cómo lo aprecias? Bueno, vamos a hablar de la época actual. Si hablamos de la época actual, tenemos un presidente naranja que prácticamente está haciendo una especie de ideología el apoyo hacia los nativos. Que eso es de alguna manera bueno, pero falta el sustento cultural, el sustento del trabajo educativo que se tiene que hacer en las comunidades nativas, que creo yo, cuando uno plasma una idea y solamente es un discurso, no va a resultar, porque necesitamos bajar a las bases, bajar a donde viven las comunidades nativas y trabajar con ellos una propuesta educativa y hasta filosófica, diría yo, que parece seguramente tirar los cabellos, pero en la medida en que solamente yo como gobierno digo, los nativos son los más importantes, no voy a tocar sus recursos, voy a defenderlos, se va a enfrentar este presidente con un tremendo bloque económico poderoso, que son las empresas petroleras. Las empresas petroleras no le piden permiso al presidente de la región para que instalen sus zonas de exploración o exploren petróleo. Todo viene de Lima, el centralismo copa tanto. De tal manera que si este presidentillo quiere elevarse para levantar la voz contra las empresas petroleras, no le van a hacer caso. Lo único que van a hacer estas empresas petroleras es irse a Lima, pedir que los ministerios le saquen las resoluciones y le digan, ¿sabe qué, compadre? Aquí no puedes entrar, y los nativos tampoco pueden entrar. Entonces ahí hay un tema me parece ahí más que es un tema geoestratégico, ¿no? Claro, parece que el mismo papel que ha jugado el gobierno nacional ha sido casi seguido por el gobierno regional, ¿no? Falta de compromiso, una incomprensión sobre la realidad de las comunidades nativas, ausencia o no presencia de este nivel de gobierno para solucionar los problemas de las comunidades nativas. Si tomamos en consideración el 10% que le correspondía a las comunidades nativas, se han tirado el dinero. Pero bien, si analizamos las acciones que está haciendo Meléndez ahora respecto a este asunto, ante la gravedad de los acontecimientos, debido a que las comunidades nativas están cerrando la circulación por el río, que es una circulación, es una ley nacional que tanto por carreteras, vías, lagos, el tránsito es libre para todos los peruanos. Cuando tú los detienes o le pones obstáculos, estás cometiendo delito. Asimismo también están paralizando los pozos de explotación petrolera, que también es un tema delicado. Están usufructuando de manera ilegal bienes privados o bienes públicos, como quieran llamárselo. Pero parece que Meléndez ha tomado la decisión de ir al lugar de los hechos, permanecer ahí, y entonces, luego de que ha llegado acá, ha hecho una conferencia de prensa anoche, y yo le he sacado algunos extractos que quiero preguntarte. Dice, por ejemplo, que él va a asumir la defensa del pueblo de Loreto y además va a asumir también la lucha de las comunidades nativas. Ese es lo que ha expresado Meléndez. A ello, ¿qué opinas, Ángel? Arquitecto, como le digo, ahí hay un tema, muy profundo. El presidente que está queriendo abanderarse con el tema de los nativos debe conocer que los nativos no le reconocen a ninguna autoridad, ni siquiera al presidente de la República, ni siquiera al presidente de la región, ni a ningún presidentillo. Ellos se consideran un Estado y ellos tienen sus propias normativas, su propia forma de ver. Si bajan a esta región a querer hablar con el presidente, no lo hacen con la idea de decir
queremos hablar con el presidente para que nos solucione algo. Simplemente quieren sentar precedente de lo que ellos piensan como opción política. No la del presidente de la nación, ni del presidente de la región, sino ellos quieren imponer, como siempre, sus condiciones. Hay países en Latinoamérica en la que se ha trabajado tanto en el tema nativo, que estos nativos tienen mucha fuerza política, caso Bolivia y caso el Ecuador. Aquí se está caminando hacia allá. Entonces, si el presidente de la región actualmente ha decidido apoyarles a los nativos, debe tener mucho cuidado porque es una espada de doble filo, que bien le puede salir muy bien, como también va a tener serios problemas en la medida en que estos nativos, respetables ellos, a quienes yo he tenido la oportunidad de conversar, pero ellos tienen su propia idiosincrasia, su propia manera y su propia concepción de vida, que va a ser bien y harto difícil que un presidente de la región pueda convencerlos de que hagan las cosas a su manera. Sí, si nosotros decimos o expresamos esto de que yo voy a asumir la defensa del pueblo de Beto y además la lucha de las comunidades nativas, me da la impresión como que si estuviéramos en campaña electoral, ¿no? En el que hacemos propuestas globales, como por ejemplo, yo voy a defender a Loreto. Ese es un tema político global que me dice muy poco en términos de detalle. Y luego cuando digo, yo voy a asumir la lucha de las comunidades nativas, también me parece un tema, un esquema, una expresión global que poco detalla. Pero si nosotros nos basamos en la percepción de estas dos expresiones, yo estoy escuchando como si él fuera el representante de los nativos y como si él no fuera el representante del Estado, ¿no es cierto? O sea, yo voy a luchar en contra mía. Yo creo que el presidente Naranja todavía no se ubica, arquitecto, en qué cargo, qué función tiene la región. La verdad yo creo que debería peñiscarse un poco para que se reconozca qué función tiene, porque es como que él dice, yo voy a pelear contra mí mismo. No tiene sentido, es incoherente. Es como si, a ver, nos ponemos en un sindicato y el sindicato generalmente exige a la patronal pues reivindicaciones, ¿no? Y entonces el sindicato dice, nosotros deseamos, por ejemplo, no tener aires acondicionados, tenemos la necesidad de tener mejores suelos. Vamos a luchar para que el gobierno cumpla con nuestras exigencias y todo. Y entonces, Meléndez en este caso es el Estado, a través del gobierno regional, ¿no? Y está escuchando las exigencias de los nativos, igual que un sindicalista, ¿no? Y luego él sale y se pone con los nativos y al Estado le dice, yo voy a luchar contra el Estado para defender a los nativos. ¿Cómo? Bueno, entonces este asunto nos parece un poco tomado de los pelos y como dices tú, tiene que tomar un poco de ubicaína, ¿no? ¿Por qué? Él es el responsable y es representante del Estado peruano. Hay un nivel nacional que tiene que ver con los ministerios y el presidente de la República que también son ausentes. Hay un nivel que es el regional que también tiene competencias e injerencias tanto en la problemática como en la solución y en propuestas de solución de las comunidades nativas. Y hay un nivel local que son las municipalidades distritales y provinciales que también tienen una intervención, una injerencia en este tema. Pero por su poca capacidad económica y financiera no les dan bola porque no pueden solucionar ningún problema. Pero el gobierno regional sí puede solucionar los problemas. Y entonces, Meléndez se sustrae de su responsabilidad gubernamental en el nivel regional y él va a luchar contra él, contra el gobierno regional, cuando él es la solución al problema. No es él el problema. Hoy él está tornando problema y solución del problema. ¿Qué es esto? Ahí, como le digo, se va a enfrentar otra vez este presidente advenedizo a un problema con el sistema, porque como él no se identifica, no sabe quién es ni qué papel juega en la política regional, va a tener que pelearse con el Estado. Y pelearse con el Estado o con el gobierno nacional es bien harto complicado. Yo le hago una sugerencia al presidente Naranja. Convoque a un grupo de profesionales, expertos en temas de tratamiento con nativos, que no hay en Iquitos. En Iquitos, el Centro de Altos Estudios Amazónicos tiene algunos, pero creo que los que tienen más experiencia en temas nativos son los profesionales que están en Pucallpa. Debería convocarse a ellos en una mesa de trabajo permanente para que ellos estén desarrollando vínculos de comunicación con los nativos y para ver de manera correcta cuáles son
los puntos de desencuentro que tienen los nativos con las empresas petroleras y que ese grupo trate de hacer una amalgama de esas propuestas, encontrar un problema, una solución o varias alternativas de solución, y para ver, cuando se baja al consenso comunitario con las comunidades nativas, se les plantea lo que se quiere hacer, porque lo contrario los nativos igual, o sea, no les convence a este presidente, no les convence a nadie, simplemente están rompiendo el oleoducto, están tomando las bases, es un tema muy complicado. Hay otro tema, Ángel, que también vamos a analizarlo. Mire, Meléndez dice cosas que si nosotros lo analizamos con detenimiento, a veces son temas muy profundos que de repente no sabe lo que está diciendo. Vamos a ver, dice así, ver. No importa si Loreto se queda sin petróleo, dice así, ¿verdad? Siendo así, el Estado Nacional deberá atendernos. A ver, vamos a analizar este tema. Este tema es un poco complicado, ¿no? La ley de canon petrolero dice que el canon petrolero en realidad es un complemento del gasto del Estado Nacional para suplir o corregir o combatir o mejorar la calidad de vida del loretano. O sea, el canon no se ha creado para sustituir la plata que debe enviar el Ejecutivo, como envía a todas las regiones. Es un agregado. Es claro, no es un complemento, y sin embargo, acá en Loreto pasa lo contrario. Más es canon y poca inversión o poca transferencia del Estado Nacional, del Tesoro Público, vamos a llamarlo así, Ministerio de Economía y Finanzas. En ese contexto, si nosotros decimos que el canon es un complemento, es como Meléndez está diciendo, ¿no? Si nosotros nos quedamos sin canon, el gobierno nacional nos tiene que atender. Miren, este tema es un tema de debate amplio. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos, digo nosotros porque yo todavía ya tendría unos 21, 22 años en esa época, cuando se ganó el tema del canon petrolero, era necesario entender que esto era un complemento, no era un supletorio, o sea, no era sustituir el dinero que tiene que dar el Estado Nacional por el canon petrolero. Hoy parece que el camino nos está llegando a un instante en el que vamos a tener que dejar de tener petróleo. Por eso estaba diciendo ahora que Perenco acaba de arreglar sus maletas y marcharse. Eso es una desgracia para la región Loreto. Y menos aún todavía produciendo tan poco Pluspetro, y Pluspetro se está yendo. En agosto termina su contrato y parece que el gobierno no lo quiere renovar y lo va a manejar Petroperú. Otra desgracia. Entonces, cuando Meléndez dice eso, yo pienso, oye, quiere decir que si, por ejemplo, tenemos problemas con el canon petrolero, tanto en su nivel de productividad como en el financiamiento que tenemos que tener nosotros para hacer obras, si no tenemos tanta plata, el gobierno nacional nos tiene que dar. Y en ese sentido, Meléndez no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Que en realidad tendría que aclararnos, oye compadre, acá vamos a tener problemas con el canon, nos tenemos poquísima plata y parece que esto es hacer el camino durante varios años, por lo menos en mi gestión. Y vamos organizándonos ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para juntarnos y reclamarle al Estado Nacional que esta baja del canon tiene que ser compensado con dinero del Estado. ¿Por qué? Porque ellos han hecho que el canon sea no un complemento, sino un sustituto de la inversión nacional. ¿Tú qué opinas, Ángel? Lamentablemente, arquitectos, nos han vendido la idea desde niños que nosotros somos poderosos, tenemos petróleo, que nosotros sostenemos el país, y eso pues no es cierto, ¿no? Es como que si alguien en su casa encontrara hoy día un pozo de petróleo, pero no tiene ni un centavo para que haya inversión y para que pueda armar una infraestructura que le pueda permitir aprovechar ese recurso. Entonces, como no tiene, lo que tiene que hacer es negociar con alguien que sí tiene el dinero para que arme la planta. Y el que arma la planta, el que pone su dinero, tampoco pues te va a dar gratuitamente sus cosas, ¿no? También te va a poner condiciones para que pueda explotar ese petróleo. Tenemos el recurso, no tenemos la infraestructura ni los profesionales para que lo lleven adelante. Entonces ahí el tema se hace bastante complejo. Ahora, con relación al tema de petróleo, yo planteaba en otra entrevista que una debilidad que tienen los gobernantes ahora es que todos están dependiendo de la plata del canon. No hay políticas orientadas a producir algo, a crear industria, no. Si no hay si no hay plata del gobierno, no hay nada, todos nos morimos de hambre. Y esa realmente es una pena, porque se le elige a un gobernante para que genere ideas nuevas y genere trabajo en la población. Y si solamente es el canon y si se acaba el petróleo, nos morimos de hambre, no tiene sentido, es ilógico. Bueno, pues mira, ahora hay otro asunto que él dijo, Ángel, ya nos está ganando el tiempo, tenemos que ser rápidos. Dice que va a conformar una comisión de alto nivel. O sea, cuando ves eso,
dices, vamos a analizar la problemática, ¿no? Y con gente de alto nivel, comisión responsable, vamos a necesitar una serie de elementos de diagnóstico para generar propuestas para corregir este problema de la comunidad nativa. Pero él dice después, ¿no? Para llevar ayuda humanitaria como alimentos. Dice, o sea, si yo llevo alimentos hoy, mañana ya no van a tener. Y otra vez hay que llevar alimentos. Esa es la comisión de alto nivel, no lo sé. ¿Tú qué piensas, Ángel? Es un modus vivendi prácticamente esclavizante, ¿no? Cuando, como le decía al inicio, cuando tú le quieres hacer un favor a una persona, empieza haciendo un favor y él nunca va a dejar de pedirte que le hagas favor, siempre va a pedir. Entonces no es esa la solución. Presidente Naranja, no es esa la solución. Arme un equipo colegiado de gente experta en estos temas. No, yo pienso que si alguien tuviese sentido común, no debería hacerle caso a las barrabasadas que habla este presidente, porque él solito se mantea y le estás haciendo mucho daño a la región con cada estupidez que dices, porque como tú eres la autoridad máxima, la gente te cree, y cuando lo que tú dices no se cumple en la realidad, sí tenemos problemas serios, y la región sigue estando pobre. Algo que vamos a reclamar siempre es que cada aventurero político advenedizo que hemos tenido solamente nos está trayendo pobreza y más pobreza a esta región. Ángel, hay otra pregunta, hay otro tema que también quisiera, que él habló. Dice que no le teme al gobierno nacional si le cierra las puertas. Lo que estabas hablando tú, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la ayuda del pueblo, de las comunidades nativas y de las autoridades locales, distritales y provinciales. ¿Qué opinas tú de eso? Que este presidente Naranja es una fotocopia quemada de Alan García, ¿no? Cuando se enfrentó al Fondo Monetario Internacional con esa misma tesis, nos hemos quemado todititos y ya sabemos cuáles son los resultados. Es una pena para Loreto realmente esta propuesta. Hay otro tema que decía, ¿no? Que dice que no importa si él se queda, aunque sea 15 días en las comunidades nativas, pero él tiene que estar ahí con sus hermanos nativos. ¿Qué piensas tú? Es como si, volvemos nuevamente. Volvemos. No. ¿Está hablando él? Yo estoy hablando. A ver si prestamos atención, ¿eh? Y entonces él dice, como si, por ejemplo, los resultados positivos o negativos que puedas traer de una acción gubernamental dependa de los días que tú te quedes en el monte. ¿Qué opinas tú, Andy? Como les decía, arquitecto, no está la solución ahí en visitarlos a los nativos, porque ellos tienen su propia costumbre. Más bien tenga cuidado, presidente, porque algún tipo de comida que tienen ellos, porque ellos tienen otra manera de ver la vida, su concepción, su cosmovisión es diferente a la nuestra, podría afectarle mucho y también le puede afectar el cerebro. Tengan mucho cuidado. Hay una cosa que también dijo Ángel, que me parece importante, ¿no? Que él quiere hacer una agenda, ¿no? General para el tema de las comunidades nativas. Eso me parece positivo, pero esta agenda conjunta con la sociedad civil y todo, no le dice cómo lo va a hacer. ¿Te parecería bien formar eso ya que estás proponiendo esto? Claro, pero ya existe agendas. No haga una nueva agenda, presidente. Revise las agendas que ya se hicieron antes y revise por qué las agendas anteriores han fracasado y luego tome nota y corrija. Sobre el camino va corrigiendo, pero si no tiene un equipo colegiado que le ayude en este tema, vas a fracasar en este problema con los nativos. Entonces, estas han sido algunas de las reflexiones sobre las que ha hablado Meléndez hoy día en una conferencia. Ayer ha sido en la mañana, ¿no? Anoche, en una conferencia de prensa que hizo. Yo pienso que Meléndez cree aún que está en campaña electoral, que aún no se le va a detallar y analizar las expresiones que él tiene, y en algunos casos ni siquiera estamos hablando de